Buenos días a todos desde Katmandú, Nepal. Es un gozo el poder estar compartiendo hoy con vosotros, aunque sea desde la distancia. Tenemos muchas ganas de que llegue el día en el que podamos volver a visitar y a reunirnos con vosotros. Que sepáis que os echamos mucho de menos. Y esto, bueno, antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros un poco lo que hemos estado haciendo aquí, sobre todo estos últimos 2 meses. Como ya sabréis la mayoría, desde el 27 de abril nos confinaron totalmente, sobre todo en Katmandú. Y cuando digo totalmente me refiero a que hubo semanas que incluso no cerraron los supers, no podíamos salir ni a comprar comida. Y como os podéis imaginar, en un país del tercer mundo, estar confinados durante 2 meses es muy, muy complicado para mucha gente, extremadamente complicado, sobre todo para aquellos que trabajan y cobran por día trabajado. Rápidamente se les acabó el dinero, con lo que con cada día que pasaba la necesidad crecía de una manera exponencial. Y parte del trabajo que hemos estado haciendo es pues alimentar a estas familias con la ayuda de Trébol, con la ayuda de un par de hermanos más de otras iglesias de España. Pues hemos podido distribuir recursos, distribuir alimentos para esta gente necesitada, lo que también ha abierto muchas puertas a la hora de predicar el Evangelio, mucha gente interesada en conocer más a Jesús. Así que bueno, gracias por vuestra generosidad, gracias también por vuestras oraciones. Os pedimos que sigáis orando por esta gente para que Dios siga tocando sus corazones y también para que de una vez por todas ya nos saquen del confinamiento y la gente pueda empezar a trabajar y a ganarse la vida. Pero bueno, hoy vamos a seguir con la serie de Primera de Corintios. Es interesante, nosotros como iglesia en Nepal también hemos estado estudiando Primera de Corintios, solo que vamos un par de capítulos por delante, vamos por el capítulo 12, pero bueno, es un gozo el poder estar compartiendo acerca de esta epístola que creo que es tan necesaria para la iglesia tanto surasiática como la iglesia occidental. Pero bueno, para situarnos un poco en contexto, como seguramente recordáis, la epístola de los Corintios tiene en primer lugar un objetivo para apagar fuegos, ¿no? Que algunos, por no decir muchos fuegos que habían empezado en la iglesia de Corinto. Pablo escucha rumores, por ejemplo, escucha rumores acerca de que hay divisiones, entonces empieza a hablar de eso. En el capítulo 5 escucha que hay problemas con inmoralidad sexual, entonces empieza a hablar de eso, pero también está destinada con el objetivo de responder ciertas preguntas, ciertas dudas que los corintios tenían y preguntas que los corintios le hicieron a Pablo, ¿vale? Por eso a partir del capítulo 7, en el versículo 1, Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Entonces empieza a hablar de aquellos problemas, aquellas preguntas implícitas que le habían hecho a Pablo. Y en el capítulo 8 empieza un bloque nuevo, una pregunta. Se ve, supuestamente, le hicieron a Pablo pregunta acerca de la idolatría o de la comida sacrificada a los ídolos, o incluso el ir a templos. Está permitido ir a templos, está permitido hacer todo esto. Así que en el capítulo 8, desde el capítulo 8 al capítulo 10, Pablo habla sobre estos temas, solo que le da diferentes enfoques, y Pablo reconoce que hay libertad, ¿no? Porque hay muchas áreas en la vida del creyente, en nuestras vidas, que no tenemos una orden explícita en la Biblia, ¿no? Que no es ni blanco ni negro, es como un gris, y no sabemos bien qué es lo que Dios quiere, si está permitido, si no está permitido. Y Pablo dice que en estas circunstancias hay libertad, que el creyente es libre, y como tenemos la mente de Cristo, tenemos que discernir por nuestra propia cuenta y escoger lo mejor. Sin embargo, dice, antes de darle rienda suelta a tu libertad, tienes que tener un par de cosas, tienes que tener dos aspectos en cuenta. En nuestro día a día, a la hora de tomar decisiones, tienes que tener en cuenta dos aspectos distintos. Y estos dos aspectos son nuestra propia vida y la vida de los demás, ¿vale? El primer aspecto a tener en cuenta es el amor al prójimo, ¿vale? Cuando yo tomo una decisión, tengo que preguntarme qué consecuencias va a traer el ejercer mi libertad a las vidas de aquellos que están a mi alrededor. ¿Vale? Pablo explica que hay ciertos hermanos que son más sensibles, que cuando te vean a ti ejercer tu libertad, ellos pensarán que pueden hacer lo mismo, irán contra su conciencia y acabarán cayendo. Por lo que Pablo
acaba el capítulo diciendo que sí que eres libre, pero si usas tu libertad para hacer caer a otros, en realidad te estás pecando contra Cristo. ¿Vale? Y ahora el capítulo 9 no es un capítulo aleatorio que Pablo se desvía del tema, que no sabe lo que decir, sino en el capítulo 9 Pablo nos da analogías de su propia vida, nos ilustra con su propia vida este principio. Le dice, ¿acaso no soy libre de comer y beber? ¿Acaso no soy libre de casarme como los otros apóstoles? ¿Acaso no soy libre de ganarme la vida predicando el Evangelio? Y la respuesta es, obviamente sí que es libre, pero por amor a otros, por el bien de los otros, decide desechar estos derechos y estas libertades con tal de edificar y alcanzar a otra gente, ¿vale? Por eso en la 1 Corintios 9:19, Pablo dice que siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Y por cierto, esa palabra siervo en griego es esclavo. Entonces Pablo dice que siendo libre, se ha hecho esclavo de todos por amor a todos. Inmediatamente da una lista de todas las cosas que ha dejado de hacer con tal de alcanzar a un montón de grupos de personas distintos, ¿no? Así que sí que eres libre, pero lo primero que tienes que tener en cuenta antes de tomar una decisión son los demás. ¿Está tu decisión fundamentada en el amor por los otros o en el orgullo y envanecimiento de yo soy libre y si a alguien le molesta lo que hago, no es mi problema, es su problema, que maduren un poquito, ¿no? ¿Dónde está fundamentada tu decisión de ejercer tu libertad o no? Y el segundo aspecto que hay que tener en cuenta no es solo qué tipo de consecuencias va a traer a la vida de los otros, sino qué tipo de consecuencias va a traer tu propia vida el hecho de ejercer tu libertad, que es lo que vamos a ver en el capítulo 10. ¿Vale? Es decir, capítulos del 8 al 10 es un bloque que trata acerca de la idolatría, de ir a los templos, de comer comida sacrificada a los ídolos. En el capítulo 8 Pablo dice que somos libres, en el capítulo 8 y 10 nos dice que antes de ejercer nuestra libertad tenemos que considerar qué tipos de consecuencias traerán nuestras acciones a la vida de los demás. Y en el capítulo 10 nos dice que antes de ejercer nuestra libertad debemos considerar qué tipos de consecuencias traerán nuestras acciones a nuestras propias vidas. ¿Vale? Y esto es lo que este último aspecto es el que vamos a estar mirando hoy. Y antes de leer el texto, fijaos que en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 1, empieza diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y esta palabra empieza con la palabra porque no quiero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empieza con esta palabra? Obviamente es porque está ligado, esto que va a hablar ahora, que vamos a ver hoy, está ligado totalmente a la exhortación que Pablo acaba de dar en el capítulo 9, al final del capítulo 9, ¿vale? Así que, aunque vamos a estar hablando del capítulo 10, voy a empezar leyendo en el capítulo 9, desde el versículo 24, porque el capítulo 9 está fundamentado sobre la exhortación al final del capítulo 9, ¿vale? Entonces, vamos a leer. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vale, si tuviéramos que resumir estos versículos que acabamos de leer, sería lo siguiente. O sea, Pablo no quiere que los corintios sigan el ejemplo de Israel y sean eliminados o descalificados a pesar de haberse beneficiado tanto espiritualmente. ¿Vale? Por eso, el punto principal de este pasaje que hemos leído hoy es el versículo 12. Que dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Vale? Estos corintios tenían un problema con el orgullo, creo que es la cuarta o quinta vez que Pablo está hablando del orgullo y seguramente decían que para ellos no era ninguna tentación el comer carne sacrificada a los ídolos o incluso ir a los templos. Y el problema es que gran parte de la vida social de los corintios sucedía en los templos, ¿vale? Después de sacrificar animales para sus dioses, los sacerdotes preparaban la carne, le daban una parte a sus ídolos, se quedaban una parte los sacerdotes y la otra parte se la daban a aquellas personas que habían venido a adorar y ahí tenían un banquete, tenían un gran festín en el que pues comían juntos y tenían un tiempo en el que disfrutaban socialmente, digamos. Entonces, supuestamente habían creyentes maduros que llevaban años siguiendo a Jesús, que insistían en que no había nada malo en ir a estas celebraciones, a estas cenas, a estos templos, y que si sacrificaban animales a sus ídolos delante nuestro, y que si hay una orgía justo al lado mío, mientras yo no participe en estas cosas, no hay problema, yo soy libre. Y en este capítulo, Pablo les intenta hacer ver que no solo al hacer eso, no solo están poniendo en peligro a esos hermanos que eran más débiles, sino que también se están poniendo en peligro a ellos mismos, porque en realidad no son tan fuertes como ellos se creen. Y ahora, antes de que pienses que esto no es aplicable para hoy en día, déjame decirte lo contrario, ¿no? Este pasaje es extremadamente importante para la vida de cualquier seguidor de Jesús. Tanto en la cultura surasiática, en la que me encuentro yo ahora mismo, como en la cultura postmoderna, postcristiana, en la que os encontráis vosotros ahora mismo, es totalmente relevante. El que piense estar firme, mire que no caiga. Estás ejerciendo tu libertad de una manera que te hará tropezar y esto es aplicable para los corintios, para los occidentales y para los orientales de todo el mundo. Y creo que este pasaje es especialmente importante para aquellos creyentes que se creen más iluminados y más maduros y más avanzados en la fe que el resto, para creyentes incluso que miran cosas mundanas y oscuras incluso sin ser conmovidos, mientras dicen, esto a mí no me afecta. O incluso para, no sé si os ha pasado alguna vez, que creyentes que escuchan un mensaje o leen la palabra y en vez de preguntarnos ¿cómo debo cambiar mi propia vida? Lo que nos viene a la mente es, ojalá estuviera aquí tal persona para que escuchara este mensaje o leyera este versículo y así pudiese cambiar sus hábitos. No es para creyentes básicamente orgullosos, es decir, para creyentes, para todos los creyentes de toda la historia, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si la semana pasada o incluso esta semana has escuchado el versículo a 27, no sea que yo mismo venga a ser eliminado, y pensaste, esto está bien, pero no es para mí, yo no voy a dejar a Jesús, ¿no? Pero ojalá lo escuchara tal persona. Este pasaje de hoy es especialmente para ti, porque esto mismo es lo que pensaban los corintios y de hecho es lo mismo que pensaba el apóstol Pedro. Jesús dice, todos me abandonaréis. Pedro responde, te equivocas, Jesús. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Yo soy más fuerte que estos perdedores. Jesús le repite, no, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, en vez de pedir ayuda, en vez de humillarse y pedir la ayuda a Jesús, ¿qué le dice en su orgullo? Dice, aunque tenga que morir, jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Estos otros 11 te van a abandonar, pero yo jamás lo haré porque yo soy diferente, yo soy Pedro, no te preocupes.
¿Qué pasa unas horas después? Pedro, este gran apóstol, no puede resistir las preguntas de una criada jovencita y acaba negando a Jesús, ¿no? Y el famoso proverbio de antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero bueno, lo que espero que este pasaje nos sirva para evitar todo esto y que lo encontremos igual de práctico que lo encontraron seguramente los corintios, y lo vamos a dividir en tres partes. En primer lugar tenemos los primeros 4 versículos, vemos las bendiciones a Israel. Luego del versículo 5 al 10 vemos la caída de Israel y su ejemplo a evitar. Y luego en tercer lugar vemos que Pablo utiliza el ejemplo de Israel para exhortar a la iglesia, y esos son de los versículos 11 al 13. Así que vamos a empezar mirando las bendiciones a Israel, ¿vale? Entonces los versículos 1 y 2 dicen: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y creo que la mayoría de nosotros, por no decir todos, conocemos bien esta historia. Israel estuvo en esclavitud durante 400 años en Egipto, luego clamaron a Dios, Dios les envía a Moisés y con Moisés envía 10 plagas con el objetivo de mostrar al faraón de Egipto su poder y su gloria y su soberanía con tal de que el faraón los dejara marcharse. Al fin y al cabo, después de 10 plagas, el faraón les permite marcharse. Y entonces empieza lo que llamamos el éxodo, ¿no? Y durante el éxodo vemos que por la noche les seguía una columna de fuego y durante el día les seguía una columna, dice el texto, una columna de nube que no se apartó jamás de ellos. Entonces dice, llegan al Mar Rojo, Dios endurece el corazón de Faraón para que los persiga, entonces Faraón los persigue, están atrapados en el Mar Rojo, no pueden escapar, y Dios abre el Mar Rojo. Y los israelitas cruzan el Mar Rojo y Dios los libera. Y no sé si aquí la bendición que vemos no es solo el estar bautizados en la nube, hay muchas bendiciones más dentro de esta, pero si os podéis imaginar haber visto el poder y la gloria de Dios reveladas en las 10 plagas, o en la columna de fuego, o en la columna de nube diaria, o en el partimiento del Mar Rojo, o en la humillación de una de las naciones y uno de los hombres más poderosos del planeta de esa época. Así que aquí vemos muchas bendiciones de las que se pudo beneficiar Israel. Y luego vemos en los versículos 3 y 4 la segunda bendición, dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, obviamente esto que dice comida espiritual no es que fuera una comida inmaterial o invisible, sino que quiere decir que provenían de Dios, que Dios estaba proveyendo. Pero lo primero, la comida espiritual era el maná. Cuando Israel cruza el Mar Rojo, lo primero que empiezan a murmurar, empiezan a quejarse, tenían hambre. Entonces Dios les envía maná, les envía un tipo de pan que ellos no habían visto en su vida. Y empiezan, dice que en Éxodo creo que es 16, dice que durante todos los días, durante 40 años, Dios proveyó este maná. Y si haces una multiplicación rápida, 40 años, todos los días Dios proveyendo maná, quiere decir que los israelitas vieron la provisión de Dios diaria durante 14.600 años. Y luego no es solo el pan, sino que también el agua. Obviamente en el desierto no hay agua y hubo un par de ocasiones en que los israelitas estaban desesperados, tenían mucha sed y empezaron también a murmurar. Y esta referencia que hace aquí Pablo es específicamente cuando, no sé si os acordáis de la historia, pero Moisés le da con su vara a una roca y de la roca empieza a salir agua, pero creo que va más allá. Creo que Pablo no está solo hablando de esto, sino que dice que la roca que le seguía era Cristo. Y hay tradiciones judías, rabínicas, que decían que después de darle a la roca, esa roca salió de su lugar y empezó a rodar y empezó a seguir a Israel a donde quiera que fueran. No creo que Pablo esté promoviendo este tipo de tradición rabínica, pero creo que la está utilizando para hablar de algo más profundo, ¿no? Porque vemos que en más de una ocasión Dios provee, no es solo en
con la roca. Vemos en Éxodo 15 que Dios endulza las aguas de Mará, en Éxodo 17 otra vez la roca en Meriba, luego en Números 21 vemos que Dios provee a través de pozos, tal vez milagrosamente Dios provee agua a través de pozos, pero creo que la realidad de la que habla Pablo es que Dios, de la misma manera que Dios proveyó pan, Dios cada día proveyó también de agua y de sus necesidades, a donde quiera que fuesen, la provisión de Dios, la roca que era Cristo, les seguía. Ahora, encuentro interesante el uso que hace aquí Pablo del Antiguo Testamento, porque Pablo equipara estas bendiciones de Israel a las mismas bendiciones que nosotros gozamos semanalmente. No dice la primera, tal vez la primera no semanalmente, solo una vez, pero dice que al estar bajo la nube y cruzar el mar, fueron bautizados. Es extraño, ¿no?, que utilice este tipo de lenguaje, pero lo que está diciendo aquí Pablo es que los israelitas fueron bautizados de la misma manera que nosotros fuimos bautizados. Los israelitas se beneficiaron de la sombra que apuntaba a una realidad mucho más profunda. Nosotros nos hemos beneficiado no de la sombra, sino de la substancia de la realidad. Entonces, ellos se beneficiaron del bautismo, nosotros nos hemos beneficiado también del bautismo. Luego dice la comida y bebida espiritual. Obviamente Pablo aquí está hablando de la Santa Cena, ¿no? Si miras el versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que los israelitas tomaron este alimento espiritual, pero nosotros también, ¿no? Semanalmente tomamos este alimento espiritual. Los israelitas se beneficiaron de la sombra que apuntaba a una realidad más profunda, pero nosotros nos hemos beneficiado no de la sombra, sino de la substancia de la realidad. Y fíjate que 5 veces Pablo repite la palabra todos. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos fueron bautizados, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, lo que nos lleva, este hecho de que repitiera tanto la palabra todos, nos lleva al segundo punto, que es el ejemplo que da Israel para nuestras propias vidas. Si tú dices, ¿crees que la exhortación de que si no vas con cuidado serás eliminado no es para ti? ¿Por qué? ¿Porque fuiste bautizado? ¿Porque vienes a la iglesia y tomas la Santa Cena? ¿Porque Dios te liberó? ¿Porque has visto el poder de Dios? ¿Porque la presencia de Jesús va contigo a donde quiera que vayas? Los israelitas también gozaron de eso y aún así mira lo que pasó. Dice el versículo 5 que la mayoría de ellos murieron en el desierto y fueron eliminados o descalificados. Y la mayoría son todos, conocemos la historia, son todos menos 2, Josué y Caleb. Entonces Pablo lo que está intentando mostrarnos es que aunque Israel tenía tantas bendiciones, fueron eliminados y quiere evitar que nosotros hagamos lo mismo. Antes de seguir me gustaría clarificar que creo que la exhortación de que si no vas con cuidado serás eliminado o de si quieres estar firme, cuidado que no caigas, no creo que esto esté hablando de la salvación, ¿vale? En primer lugar, si miras el contexto del capítulo 9, Pablo no nos está diciendo lo mucho que trabajaba con tal de ganarse la salvación, sino que en el capítulo 9 Pablo habla de su ministerio. Ahí está Pablo diciendo lo muchísimo que se esforzaba, que se negaba a sí mismo y que se controlaba con tal de predicar el evangelio a otros y alcanzar a otros. Así creo que si no vamos con cuidado podemos ser eliminados. No habla de nuestra salvación, sino habla de nuestro ministerio y la efectividad de nuestro ministerio. Luego, en segundo lugar, si Pablo estuviera hablando de que hay ciertas cosas que puedes hacer que causarán que seas eliminado, Pablo no estaría tratando a los corintios como hermanos, como creyentes. A ver, si lo pensamos, los corintios eran una iglesia dividida, inmoral, con incesto, con orgullo, con fraude, con demandas, con problemas teológicos, con borracheras, con idolatría, etcétera, etcétera. Muchos problemas, hacían muchas cosas malas, pero su salvación no dependía de ellos. Como los corintios no hicieron nada con tal de ganar su salvación, tampoco pueden hacer nada con tal de perderla. Y en tercer lugar, si Pablo estuviera hablando de que podemos ser eliminados
de la salvación, lo que estaría diciendo implícitamente es que Moisés mismo también fue eliminado y que Moisés no llegó a ser salvo, ¿no? Porque sabemos que Moisés también cayó en el desierto con el resto de esa generación. Entonces, obviamente no está hablando de esto. Así que creo, cuando decimos de qué corremos peligro, de qué corres peligro de ser eliminado, yo creo que en primer lugar es, como dice Pablo, es la efectividad del ministerio, incluso no estar calificado para el ministerio, pero en segundo lugar, creo que también se trata de recompensa. Si podéis ir al capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 11, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, es decir, recibirá premio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Habrá sido descalificado y no recibirá premio. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Vale? Entonces Pablo en el capítulo 3 nos dijo que dependiendo de cómo tú vivas tu vida y cómo tú ejerzas tu libertad en Cristo, o sufrirás pérdidas o ganarás premios, ¿no? O sufrirás. Entonces creo que el peligro ahí es el mismo, el de sufrirá pérdida, será descalificado, tal vez habrás corrido parte de la carrera o incluso la habrás acabado entera, pero no subirás al podio, no te llevarás la medalla. Y al fin y al cabo este es el ejemplo de Israel. Todos fueron bautizados, todos comieron y todos murieron, todos menos dos murieron en el desierto y no llegaron acá a alcanzar aquel galardón que para ellos era la tierra prometida, y no pudieron porque jugaron con fuego, porque se confiaron, eran orgullosos y porque poco a poco fueron dándose al pecado y utilizaron esta libertad de Egipto para darse al pecado. Y dice el versículo 6 que esto sucedió como ejemplos para nosotros, con tal de que no codiciemos cosas malas como ellos, con tal de que no seamos eliminados, con tal de que no nos caigamos como ellos fueron eliminados. Y nos da 4 ejemplos. Perdona, ahora estamos mirando el ejemplo de Israel y nos da 4 ejemplos y rápidamente me gustaría comentarlos para que veamos que siguen siendo aplicables a nuestro día a día. El primer ejemplo a no seguir se trata de la idolatría. ¿Vale? La historia que cita Pablo está en Éxodo 32 y 33 y básicamente es que en cuanto Moisés sube al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, el pueblo de Israel se empieza a impacientar porque Moisés tarda en bajar. Entonces dicen, oye, Moisés tal vez se ha muerto o se ha marchado, vamos a hacernos nuestros propios dioses. Entonces se hacen ídolos y empiezan a idolatrar muy, muy rápidamente. Y era esos 400 años que pasaron en Egipto habían calado. Ellos les habían influenciado mucho más de lo que se podían llegar a imaginar, hasta el punto que llegan a hacerse dioses justo después de ver la gloria y el poder de Dios reflejadas en el Éxodo. Y sí que es verdad que hay en ciertos temas que nuestros hermanos nepalíes les es más sencillo leer la palabra, ¿no? Y creo que el tema de la idolatría es mucho más sencillo para ellos de entender, porque es mucho más cercano. Cada esquina que giras, aquí hay algún ídolo, hay algún templo, cada mañana sobre las 5 o 6 de la mañana todo el mundo empieza a tocar sus campanas para adorar a sus ídolos, pero el hecho de que puedan sentirse más identificados en ciertos aspectos no significa que esto no sea aplicable a la Iglesia de Occidente, porque de hecho Pablo en Efesios 5 dice, nadie que sea avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Vale? Entonces Pablo equipara la avaricia, esto está en Efesios capítulo 5, no me acuerdo del versículo, pero Pablo equipara la avaricia con la idolatría. Es decir, si estás obsesionado con el dinero, si lo único que te importa es cuándo te va a tocar la revisión para que te suban el sueldo, cuánto cobrará tu mujer o tu marido o tus hijos, cuánto cobrarán en un futuro, lo único que te importa es tu casa, tu dinero, esto Pablo dice que es idolatría. No es, si eres avaro, dice Pablo, eres idólatra,
Y no es solo el dinero, obviamente, es cualquier cosa o persona que tome el lugar de Dios en tu vida, eso es tu ídolo, ¿no? Tu cuerpo, tu trabajo, tus estudios, tu futuro, el sexo, tu carrera, tus hijos, tu seguridad, tu confort, todo esto son ídolos en nuestra vida. Y cuando digo que este pasaje es aplicable para el occidente, lo digo por esto mismo, ¿no? Es posible incluso que en la iglesia occidental haya más idolatría de la que había incluso en la iglesia de Corinto. Así que cuando veamos idolatría y leamos acerca de la idolatría en la Biblia, tenemos que empezar a verlo como algo que es también para nosotros. El occidente está plagado de idolatría, y lo peor es que como es una idolatría escondida del corazón, que no es visible, es mucho más difícil reconocerla o percibirla, ¿no? Pero mira, esta semana justo vi en YouTube un anuncio que decía, al final del anuncio decía: adórate a ti mismo y el mundo empezará a hacer lo mismo. Es decir, si tú te adoras a ti mismo, el mundo va a empezar también a adorarte a ti mismo, y esto es lo que intentaba promover el anuncio, ¿no? Nos gusta reconocerlo, ¿no? Nuestra sociedad está plagada de idolatría, y tenemos que ir con cuidado de no cometer el mismo error que cometió Israel. Así que debemos preguntarnos cuáles son mis ídolos, ¿no? Porque la realidad es que es un gran problema no solo para la iglesia nepalí, sino para la iglesia española también. El segundo ejemplo a no seguir es la inmoralidad sexual, y este también está ligado con con el primer ejemplo a no seguir, la idolatría, porque en aquel entonces, sobre todo en el contexto corintio, la idolatría y la inmoralidad sexual estaban muy ligadas. Cuando ibas a los templos habían orgías o habían sacerdotisas que se prostituían. Incluso el pasaje que cita Pablo en Números 25 vemos el mismo problema. Israel empieza a cometer inmoralidad sexual con el pueblo moabita, pero eso les lleva a adorar y a sacrificar a los dioses paganos de los moabitas. Pero aunque estén ligadas, creo que no se trata de solamente una inmoralidad sexual idólatra, sino que es para todo, ¿no? Incluso en la iglesia de Corintio había muchos problemas de inmoralidad sexual. Incluso en el capítulo 5 vemos que hay incesto. Y obviamente esto era un problema para los corintios, pero también es un problema para la iglesia del siglo XXI, ¿no? Luego vemos el tercer ejemplo, es el tentar a Dios. Esto es un ejemplo que no debemos seguir, y el ejemplo que cita aquí Pablo es una de las veces que los israelitas se quejaron porque no tenían comida. Y aquí el significado de esta palabra tentar es de llevar a alguien al límite, es buscar cuál es el límite de una persona. Mira, como ejemplo, aquí en Nepal tenemos muchos animales callejeros, muchos, sobre todo perros callejeros, y algunos son muy cariñosos, pero otros son totalmente impredecibles. Entonces, ya sea porque tienen la rabia o por lo que sea, son impredecibles, así que es peligroso, ¿no? El acercarte a ellos, el tocarles. Entonces es como si yo le dijera a mi hija: Maya, no acaricies ese perro. Entonces Maya va y lo empieza a acariciar. Y le digo: Maya, te acabo de decir que no acaricies ese perro. Y Maya me dice: no lo estoy acariciando, solamente lo estoy tocando. Esto es posible que haya sucedido más de una vez, pero esto es el llevar al límite. ¿Qué está haciendo Maya? Está intentando buscar cuál es mi límite y hasta dónde puede empujar ella esa línea, ese límite, y esto es lo que estaba haciendo Israel, y esto supuestamente es lo que estaban haciendo los corintios con este tema de la idolatría. Supuestamente le seguían preguntando a Pablo lo mismo y estaban provocando al Señor. Mira lo que dice en el versículo 21 y 22, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces este tentar, este provocar al Señor es cuando una y otra vez estamos cometiendo el mismo pecado y estamos intentando empujar y llevar a Dios al límite, ¿no? Entonces tenemos que ir, obviamente, tenemos que evitar este ejemplo de Israel y de los corintios. Y el cuarto y último ejemplo a no seguir es el murmurar, ¿no? Si hay algo que los israelitas eran perfectos
y constantes era en la murmuración, ¿no? Constantemente murmuraban. Somos esclavos, nos quejamos. Somos libres, nos quejamos. No hay comida, nos quejamos. Hay comida, nos quejamos porque no hay mucha variedad. Estamos vagando por el desierto, nos quejamos. Dios nos da una tierra nueva, nos quejamos porque es difícil entrar. Siempre, siempre se quejaban y creo que este también hoy en día es un problema muy común. No estamos satisfechos con absolutamente nada. Deseamos algo y cuando lo tenemos ya estamos buscando en la siguiente. Hacemos un viaje y cuando lo acabamos ya estamos pensando en el siguiente viaje. No nos gusta nuestro trabajo, conseguimos otro y al cabo de 2 semanas ya nos estamos quejando de nuestro nuevo jefe. Murmuramos porque no me gusta vivir en esta casa y preferiría otra casa. Murmuramos porque mis padres son unos pesados que siempre se preocupan por mí, o nos quejamos de que mis padres no les importa y nunca pasan tiempo conmigo. Siempre encontramos motivos por los que quejarnos y esto se basa en una falta de contentamiento, ¿no? Y Pablo a los filipenses les dice, creo que es el versículo 12, les dice que he aprendido a estar contento en todas las situaciones. En cualquier cosa que me venga, yo he aprendido a estar contento. He aprendido a encontrar este contentamiento, pero lo importante aquí no es solo la palabra contentamiento, sino que Pablo dice que he aprendido, lo que implica que hubo un momento, en un inicio, Pablo no no estaba satisfecho con su vida y también tendía a la murmuración, pero Pablo llegó a aprender este contentamiento que nosotros también debemos aprender. Y en Primera de Corintios, en este libro, 2 veces Pablo les dice ser imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, de la misma manera que Pablo encuentra este contentamiento, la pregunta es si nosotros nos parecemos más a Pablo o nos parecemos más a los israelitas, porque Pablo dice que si seguimos el ejemplo de Israel, acabaremos siendo eliminados o descalificados. Así que si queremos acabar la carrera y ganar este premio, si queremos llegar al cielo y escuchar bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, debemos evitar este terrible ejemplo de Israel. Entonces, para lo que nos lleva al último punto, que es la exhortación a la iglesia en Corinto, pero también a nuestras iglesias de hoy en día. Y hay 2 enfoques distintos, ¿vale? Que están en el versículo 12 y en el versículo 13. La primera exhortación sería mira que no caigas y va dirigida a aquellos creyentes maduros que se creen más fuertes o más capaces de lo que son en realidad. Y Pablo dice que estos creyentes deben estar alerta y deben prestar mucha atención. Ahora, si lo primero que te viene a la mente es, vale, perfecto, di la siguiente que yo no pertenezco a este grupo de creyentes, tengo malas noticias para ti. El hecho de que piensas esto significa que eres parte de este grupo de creyentes, ¿no? Como hemos visto, el segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de ejercer nuestra libertad es qué consecuencias va a traer a mi propia vida. Entonces, ¿crees que puedes hacer ciertas cosas, ver ciertas series, ir a ciertos sitios, establecer ciertas relaciones que no parecen muy apropiadas sin peligro de caer? Te dices a ti mismo, esto a mí no me afecta, no hay problema. Puedo entender cómo le afecta a otros, pero a mí no me afecta. Yo soy muy maduro, yo puedo hacer todo esto, soy libre. Si piensas esto, hay que reconsiderarlo, ¿no? Y tienes que volver a pensar, porque Pablo dice, ¿crees estar firme? ¿Crees que esto a ti no te afecta? Ten cuidado, presta atención, no vaya a ser que te caigas, que seas eliminado, porque en realidad no somos tan fuertes como nos creemos, somos mucho más débiles de lo que creemos y el pecado es mucho más fuerte de lo que podamos llegar a imaginar. Por eso Pablo dice en Romanos que si no hacemos morir las obras de la carne, moriremos. O como dice un puritano, John Owen, dice que si no matas a tu pecado, tu pecado te matará a ti, ¿no? Entonces es el mismo concepto. En este área de libertad cristiana tenemos que ir con mucho cuidado de no darle la oportunidad ni ningún tipo de margen al pecado, que está a la puerta esperando a que la abramos, ¿no? Entonces, el ejemplo que casi siempre se utiliza es el alcohol, ¿no? ¿Eres libre para beber alcohol? Obviamente que eres libre, pero si tienes problemas con el alcohol, aunque seas libre, tienes que controlarte y tienes que saber cómo afectará
el beber alcohol a tu vida? ¿Qué tipo de consecuencias traerá? En este caso, tu libertad de beber alcohol hará que caigas y que seas descalificado. Cuando tienes problemas con el juego, con la inmoralidad sexual, tienes problemas con hablar mal de la gente, con murmurar, con no estar satisfecho, no uses tu libertad de una manera que hará que acabes cayendo. Entonces tenemos que humillarnos, reconocer que no estamos firmes, reconocer que somos débiles y usar esta libertad que Cristo nos ha dado con sabiduría para nuestro propio bien y el bien de los demás. No vaya a ser que acabamos siguiendo el ejemplo de Israel y acabamos siendo descalificados, con lo que nos lleva al último punto, que es la última exhortación, que sería resistir la tentación con la confianza puesta en Jesús, ¿no? Porque tú tal vez eres lo contrario a estos corintios, ¿no? Tú tal vez escuchas esta lista de pecados o los problemas que tenía Israel y tú dices, es que ese soy yo. En mi corazón hay un himno que dice, Dios sujeta mi corazón errante, soy propenso a vagar, propenso a dejar al Dios que amo. Dice, sella mi corazón, ¿no? Porque es un corazón errante. Tal vez tú te sientes así y ves esta lista de pecados y dices, yo soy como Israel, yo soy como estos corintios. Entonces el versículo 13 es para ti, ¿no? La garantía de tu victoria no está fundamentada en tú mismo, en ti mismo, en tu poder, en tu fidelidad, sino que está fundamentada en Dios. Dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en primer lugar, tu victoria está fundamentada en el poder, la omnipotencia y la soberanía del Dios creador del universo, que dice que no permitirá, no dejará en su poder que seas tentado más allá de lo que seas capaz de resistir. Jamás en todo tu caminar, en toda tu vida siguiendo a Jesús, has sido tentado por una tentación que no seas capaz de resistir. Y no solo eso, sino que dice, no está solo fundamentado en el poder de Dios, sino en su fidelidad. Dice, Dios es fiel. Entonces, al fin y al cabo, nuestra seguridad, nuestra garantía no está en nosotros, sino que está en Jesús mismo, en Dios mismo. Entonces, el objetivo principal de ese último versículo 13 es que si te asustas después de leer este pasaje y dices, no, yo ya está, ya he desperdiciado mi oportunidad, ya he sido descalificado, ya he construido mi fundamento y lo he construido con madera, con hojarasca, y cuando llegue el último día va a ser quemado, no voy a recibir galardón, ese versículo es para ti, porque Dios es un Dios de misericordias, que nos da nuevas misericordias cada día, cada mañana, y nos da oportunidades para servirle y para ganar ese galardón también. Y no solo sirve para darnos esta garantía, sino que es un poco un versículo transitorio que luego será necesario para la próxima semana, porque justo el versículo siguiente dice, por tanto, ¿vale? Como Dios es fiel y como no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir y como da salida a la tentación, por tanto, huid de la idolatría. Entonces, este versículo, el hecho de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso, no solo tendría que ayudarnos a resistir la tentación, sino que también nos tendría que motivarnos a vencer a nuestro pecado. ¿Vale? No es solo una garantía, sino es una motivación para vencer a nuestro pecado. Así que, bueno, todos en Israel disfrutaron de muchas bendiciones y muchos privilegios como nosotros, ¿no? Nosotros también hemos disfrutado de muchos privilegios y de muchas bendiciones, pero a pesar de esto, todos, menos 2 personas en Israel, cayeron y fueron descalificados. Así que la exhortación a la iglesia es doble: mira que no caigas, vigila con humildad, porque eres más propenso a apartarte de Dios de lo que te crees. Somos más como Israel de lo que nos creemos. Y la segunda exhortación es: resiste la tentación con la confianza puesta en Jesús, en su fidelidad y en su poder. Y os dejo con un versículo en 1 Corintios 1, versículos 8 y 9, hablando de Jesús, dice, también Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto se lo dice a una iglesia
inmoral, dividida, con incesto, con demandas, con abusos, les dice, seréis irreprensibles en el día de Jesucristo. ¿Por qué? Versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Fiel es Dios, Él puede hacerlo, Él lo hará, Él os confirmará, Él os hará irreprensibles. Fiel es Dios y poderoso para hacerlo. Así que espero que este pasaje nos ayude a utilizar nuestra libertad sabiamente para edificar a otros y para protegernos a nosotros mismos, que nos ayude a ver los peligros del pecado, a ser humildes y a buscar a Dios en nuestra libertad. Muchas gracias por este tiempo. Os queremos mucho y eso, estamos orando por vosotros también. Que Dios os bendiga.